Ismael El Mayo Zambada es quizá el narcotraficante más prominente en la historia de México, por lo menos en la historia de las décadas más recientes. Un hombre que nunca fue capturado por ninguna autoridad, ni en México, ni en Estados Unidos. Fue capturado por los hijos de su socio, amigo y compadre, Joaquín El Chapo Guzmán. En México nunca fue detenido, nunca pisó una prisión, ni estuvo nunca ante un ministerio público. En Estados Unidos tampoco. Solo después de que fue secuestrado en Sinaloa y trasladado a Estados Unidos a bordo de un avión sin que hasta la fecha conozcamos los detalles, es que Ismael El Mayo Zambada está en prisión. Nada más. Y hoy se declaró culpable de como narcotraficante, asumió que ha sido narcotraficante, dijo que lo ha sido desde 1969, Alejandro, y que sobornó, no solamente mató y mandó matar, sino que sobornó a políticos, a autoridades, a policías y a soldados. Y estoy esperando a qué hora comienza a dar nombres, que le haga la delicia a la derecha y que diga que sobornó a López Obrador y le entregó maletas repletas de dinero, que diga que también sobornó al gobernador de Sinaloa, que diga que entregó dinero a quien sea. No es la nota importante, ¿no, Álvaro? Yo creo que es como lo menos significativo de lo del Mayo. A mí me parece que es como casi un... ¿Tú crees que va a declarar qué? Por eso lo digo. No va a declarar. La cosa es que el más grande narcotraficante de México en toda su historia, un hombre de 77 años de edad, llega ante un juzgado en Nueva York, un juez que además sometió a El Mayo, no solamente al Mayo, sino también imagínate, al compadre. A Joaquín El Chapo Guzmán lo era, un personaje para ese momento de leyenda. Está, yo creo que... Y a su cómplice, Genaro García Luna. A Genaro García Luna. O sea, Joaquín El Chapo Guzmán era un personaje, digamos, menor frente a Ismael El Mayo Zambada, un personaje que conoce absolutamente toda la historia del narcotráfico en México. No solamente ha sido protagonista, sino que ha sido siempre un narcotraficante de élite. Él ha estado en los acuerdos, Álvaro, no se nos olvide, en los primeros acuerdos, por ejemplo, con la DEA, con el FBI. No se nos olvide que en realidad el cártel de Sinaloa nace, como el cártel del Pacífico, en acuerdos con las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, que llegan a un acuerdo para empezar un tráfico de drogas para alimentar otras actividades. O sea, el Mayo Zambada, dejen ustedes que sepa del gobernador de Sinaloa, hombre, es ficha menor. El Mayo Zambada sabe de los acuerdos que hubo en su momento entre los grandes capos del narcotráfico en México, los fundadores, los conocidos como los padrinos. Conoce los primeros acuerdos. Por ejemplo, ¿qué papel jugó el Mayo en el Irán Contras, Álvaro? Eso es lo canijo del arresto del Mayo. ¿Va a hablar realmente el Mayo de los acuerdos que Estados Unidos ha tenido con él durante toda su historia? ¿Con cuántas agencias se reunió Ismael El Mayo Guzmán? ¿Con cuántas agencias estadounidenses se reunió? Yo creo que es la culminación
de una vida de éxito entre las autoridades de Estados Unidos y el cártel de Sinaloa. Es, yo creo que una vida digna la que le están dando a los 77 años de edad. ¿Te gusta que viva otros 5 años preso, Álvaro? Que muera a los 82, 85 años, ponle. 8 años preso. Bueno, es una vida a la cual las autoridades de Estados Unidos le están entregando mucha dignidad. La otra era que lo mataran. Ya viejo, lo mataran. Pues, ¿qué caso tenía? No, el personaje le ha servido a Estados Unidos durante décadas. Ha permitido una de las mayores operaciones de efectivo y de dinero para pagar agentes, operaciones encubiertas, el Irán-Contras para empezar, ¿no? Y otras operaciones encubiertas que ni siquiera conocemos. El Chapo está más, el Mayo está más arriba ya es un personaje icónico. Para ellos, ¿eh? Me refiero que deja tú que sobornó militares. Pues ni modo que cómo hubiera mantenido un negocio de ese tamaño sin sobornar militares. Pues no conozco un solo narcotraficante en la historia del narcotráfico en el planeta que no haya tenido que sobornar autoridades. ¿Sobornó políticos? Claro que sobornó políticos. Pues de eso ya estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo. Es muy probable que el dinero del Mayo Zambada haya llegado a las campañas de al menos, Álvaro, Carlos Salinas de Gortari, al menos, puede ser que hacia atrás, pero Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué lo digo? Porque cuando él sale como principal beneficiario de las purgas al interior del cártel del Pacífico, cuando Guillermo González Calderón empieza esa gran purga que permite que el cártel de Sinaloa se convierta en el gran cártel de México, hasta terminar en lo que se conoce después como la Federación, ahí estaba el Mayo. ¿Quiénes eran los que llevaban esos acuerdos de acuerdo con, en su momento, Guillermo González Calderón y Raúl Salinas de Gortari? Y Guillermo González Calderón y el superpolicía de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, ahí estaba el Mayo. Dinero del Mayo pudo haber entrado a la campaña de Cedillo, ¿por qué no? Pues era, así se financiaban las campañas del PRI. Obviamente, algo sucedió con el Mayo Zambada y el PAN, porque tiene dos grandes momentos virtuosos el cártel de Sinaloa con dos presidentes del PAN. Uno, logran que el Chapo Guzmán abandone la prisión caminando por la puerta principal, como él se lo diría a Costa Chaparro. ¿A quién se lo dice a Costa Chaparro? Y también se lo dice al abogado Ortega Sánchez. No, que nos lo dice aquí. Yo no me fugué. Yo me fui por la puerta principal. Salí por la puerta principal. Y luego el segundo momento que tiene con el PAN, Álvaro, con el otro presidente del PAN, es Espurio. que el Espurio, que el principal socio del cártel de Sinaloa, de acuerdo con el juez Brian Cogan, es el vicepresidente en ese tiempo de México. Y mano derecha, según al menos un mandatario extranjero, Nicolás Sarkozy, y me refiero a Genaro García Luna. Segundo gran momento con los gobiernos del PAN. Y luego con Peña. Pues imagínate, Álvaro. No, pues la robadera. Sí, y los vínculos imagínate. con el coyote también del propio cártel. Ahora, es interesante la idea de a quién pudo haber sobornado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Algunos, que a mí siempre me ha parecido hasta una burla, es una tontería del tamaño del mundo y ellos lo saben, que iba a Badiraguato a recibir maletas López Obrador. Es una tontería tremenda, hombre. Ni siquiera en los años 60 un presidente de México tenía que ir hasta no sé dónde, qué pueblo para recibir. No, hombre. Yo me acuerdo, Álvaro, que se decía
que de un director de un periódico que recibía maletas en su oficina desde Ciudad Juárez, y que había periodistas que iban y venían a distintas ciudades solo para llevarle maletas, se decía en ese momento, a Regino Díaz Redondo de Excelsior. O sea, imagínate un presidente. ¿Tú crees que, no, hombre, si los mecanismos, si el más imbécil de los lavadólares sabe cómo sacar una maleta y ponerla en el sistema financiero, pues padre, ¿tú crees que va a andar? Son tesis tan infantiles, tan soeces, le faltan el respeto a su propia imaginación. Es tontería de pensar eso. Y se lo he oído a varios, Álvaro? ¿No crees tú que nada más es lo que se plantea cada 5 días o cada 5 minutos en el programa de Carmen Aristegui? La verdad es que hay una cantidad de gente que dice que Luis Astorga, cuando se lo oía a Luis Astorga, académico de la universidad al que todos respetamos, convertido en esa piltrafa de académico, diciendo que todos estamos sorprendidos por el dinero de López Obrador. Perdóneme, don Luis, no se ofenda a usted mismo. ¿Dónde está el dinero de López Obrador? Porque yo no lo veo. Si usted tiene datos, ¿por qué no los dice? Entonces, de regreso al planteamiento, estamos frente a un narcotraficante que tuvo acuerdos con Estados Unidos, para empezar. El cártel de Sinaloa nace en acuerdo con Estados Unidos, para empezar. Y eso está en la historia de Estados Unidos. Ahora, ¿qué tanto sabe de ha sobornado policías y ha sobornado militares? Yo empezaría por preguntarle al Mayo Zambada, oiga, a ver, ¿militares como cuáles? ¿Como los de Fort Bliss? ¿O militares como cuáles? Como los de México mismo, Alejandro. No, esos ya, Álvaro, cómpratelo. Eso, pues claro, pues no mantienes un imperio y nunca pisas la cárcel. Durante 77 años nunca pisas la cárcel. Pues ¿cómo? Comprando militares en México, claro. No, pero vámonos a los de verdad. A los que permiten que toneladas de cocaína circule por todo Estados Unidos. ¿Quiénes son esos militares? Que pongan nombre, se llama John, se apellida Johnny Pacheco. Ya. Entonces, yo creo que tiene otros alcances. El Mayo tiene un alcance que lo de la oposición es realmente una gran broma, hombre. ¿A quién sobornó el Mayo? ¿Para quién trabajó realmente el Mayo? Yo creo que esa es la gran duda. ¿Para el FBI? ¿Para la DEA? Hay datos que dicen que trabajó para el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La operación Irán-Contras es una operación de Estado. Oliver North es un hombre de Estado, respetado hasta el día de hoy por haber traficado con cocaína. Fíjate cómo es el sistema estadounidense. Un comentarista, cuando salió a decir, sí, yo trafiqué con cocaína para traficar con armas a los contras, porque el comunismo, quién sabe qué. Era luchar por la libertad. Luchar por la libertad. Claro. Trafiqué toneladas de cocaínas a mis propios compatriotas. Aplausos, eran la foto de Oliver North. No sé si recuerdas todos esos momentos así, cortadito del cabello, con una bandera de Estados Unidos ondeando atrás, en todos sus comerciales. Le dieron luego lo trabajo en Fox News. Hasta la fecha sigue siendo un comentarista espectacular. Fox. Yo creo que el Mayo, en algún momento, Álvaro, se rozó con Oliver North en el camino. ¿En dónde? No, estaría muy interesante saber. Estamos hablando de un gran operador del negocio de las drogas. Un operador que ha tenido contacto a niveles que ni siquiera nos imaginamos. De ese tamaño. Que cante. Que cante. Claro. Y que en todas las tonadas o sin tonada. Que sea afónico. Que cante. ¿Quién se puede preocupar de que Ismael El Mayo Zambada, el jefe de jefes del cártel de Sinaloa, pueda identificar a quienes sobornó?
que lo diga, que ya les dé un gusto a los que se lo piden, Alejandro. Es muy poca cosa, Álvaro. Pues sí, Y pero digo, cada que aquí extraditan a un narco, ya va a cantar el sonsonete en toda esta nata de la prensa y la comentocracia mexicana. Tiembla Palacio, tiembla Palenque, tiembla, pues, y al final esa maldita realidad se impone. No más, no dan una, no ganan una. Lo que sí es un real, lo que hoy ocurrió, sí es, sin embargo, de enorme relevancia, porque sí se declara culpable Ismael El Mayo Zambada, se declara narcotraficante. Y le pregunta el día de hoy el juez Brian Cogan, ¿cómo se declara? Culpable, respondió Zambada, y entonces el propio juez Brian Cogan, el mismo que sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán y al mano derecha de Felipe Calderón, Genaro García Luna, fijó el 13 de enero del próximo año como la fecha en la que también emitirá su sentencia. Pregunta el juez Brian Cogan, ¿qué lo hizo declararse culpable? Y entonces Ismael El Mayo Zambada comenzó a leer una carta donde reconoció los delitos que inclusive pudieron llevarlo a la pena de muerte. Delitos como liderar una empresa criminal en forma continua y por conspiración conocida como Ley Rico. Dijo que durante más de 50 años lideró la organización criminal conocida como el Cártel de Sinaloa, la cual fundó. Dijo que inició su carrera criminal a los 19 años de edad, en 1969, cuando comenzó con la distribución de marihuana, pero en 1980 y hasta el 2024 continuó con otras drogas, como la heroína y principalmente cocaína, la que enviaba mayoritariamente a Estados Unidos. El líder del cártel de Sinaloa afirmó que tenía a su mando hombres de confianza para el trasiego de droga y la relación con narcos colombianos, pero que él mismo tuvo contacto en transacciones. De acuerdo con la información publicada por el corresponsal del periódico La Opinión de Los Ángeles en Nueva York, Jesús García, Ismael El Mayo Zambada dijo que tenía a su mando hombres de confianza para el trasiego de droga y la relación con narcos colombianos, y él mismo era operador. También reconoció que tuvo un equipo con su propio comandante que lo protegía a él y a su familia, y además se aseguraba de que se realizaran las transacciones de narcotráfico. Como parte de su nueva declaración, los fiscales pidieron a Ismael El Mayo Zambada el pago de 15,000 millones de dólares, Alejandro. 15,000 millones de dólares. ¿Los tiene? No, hombre, no los tiene. No, tiene mucho poder y tiene mucho dinero y seguramente están invertidos en Estados Unidos. Eso no me cabe la menor duda, Álvaro. Una parte puede ser que esté en Sinaloa, pero de que tiene inversiones en Estados Unidos, pues como sin duda. La familia del Chapo, Álvaro. La misma familia de... Ustedes se han preguntado cómo se puede financiar viviendo allá una familia completa con las necesidades de una familia. Pues bueno, Álvaro, es que en realidad la dimensión de esto es
pues es otra cosa. Estamos hablando de un personaje, fíjate, nada más para darle un poquito de contexto. A la CIA se le acusa formalmente de haber creado la mayor pandemia la mayor epidemia de drogas en Estados Unidos antes del fentanilo, que es la del crack. El crack se convierte en una cosa tremenda, agarra los barrios, los dobla, se inyecta mucho de eso, se inyecta a los barrios afrodescendientes, a los barrios latinos, les meten un montón de heroína, les meten siempre apoyado en la CIA. La CIA es la que mueve todo eso. ¿Con quién acuerda la CIA? Bueno, todos los documentos, los nuevos documentos desclasificados en los últimos muy pocos años. Hay un artículo, por ejemplo, del San Jose Mercury News de California. Publica un informe en tres partes sobre la forma en que Estados Unidos financió la guerra contra el gobierno sandinista de Nicaragua, creando la industria cocaína crack de Los Ángeles. Fíjate nomás lo que dice Gary Webb, el autor de estos textos que dices tú, sí debería cantar el Mayo. Yo digo que empiece por cantar pues sus conexiones con la CIA. ¿A quién vendía los cargamentos? Bueno, ya eso se sabe, a la CIA. Entraba en aviones. O sea, hay una parte donde, todo eso está en documentos, está publicado, es público. Yo digo, ¿por qué no hay un solo militar estadounidense preso? Claro. Un capo. De los pues pesados. Claro. Pues sí, digo, si le vamos a preguntar, fíjate, los socios de la CIA, todos los socios de la CIA en el tiempo, todos están muertos o están detenidos en Estados Unidos. Tenían una urgencia por llevarse a los viejos del cártel de Guadalajara, del cártel, los fundadores, estos que se acaban de llevar. ¿Por qué? Pues porque todos los capos que han sido socios de la CIA en el tiempo están presos en Estados Unidos. Noriega, Álvaro. Y ahora ya tienen al Mayo, pero Noriega. El expresidente de Manuel Panamá. Noriega era uno de los operadores uno de los encargados de las operaciones de tráfico de cocaína para alimentar el mercado de armas mientras se peleaban en Centroamérica, palmo a palmo los pueblos y arrasaban con pueblos. Noriega está preso allá, Álvaro, para que escarmienten los que se hacen socios. Esa es la idea, pues, siempre. Los que se atrevan a levantar la voz después de haber hecho un acuerdo con la CIA, pues están presos allá en Estados Unidos. ¿Para qué le damos tanta vuelta? Ahora ya tienen a todos. ¿Quiénes eran los socios en el Irán Contras? Mira, ahora te voy a decir. Del lado del cártel de Medellín eran, pues sí, Pablo Escobar, José Gonzalo Rodríguez Gacha. Del lado mexicano, fíjate nada más, Álvaro, Rafael Caro Quintero. ¿Dónde está Rafael Caro Quintero ahorita? En Estados Unidos. Miguel Ángel Félix Gallardo. Bueno, él está ya aquí ya. Sí, en un momento. Mata Ballesteros, muerto. Y ahora tienen ya tienen al Mayo. Y como al Chapo. Y como al Chapo también. Es decir, pues era lo que se podía suponer, pues, ¿no? O sea, el Mayo Zambada ha hecho negocios con políticos, con militares, pero lo de aquí de México, pues, ¿de qué otra manera lo puedes hacer más que así? No, lo interesante es que cantara
¿Con quiénes ha acordado allá para traficar por décadas cientos de toneladas o miles de toneladas de cocaína? ¿Y dónde está el dinero? Porque no está guardado en un hoyo. No hay billetes suficientes, Álvaro. No existe esa cantidad de billetes, ni siquiera impresos, para tenerlos guardados en alguna parte. Entonces, ¿cómo llegaron al sistema financiero? ¿Al sistema bancario? ¿Cómo los incorporó? ¿Quién los incorporó? ¿De qué manera se incorporó? Estamos hablando ¿Dónde están y cuánto es? Pues, ¿A nombre de quién? Exacto. Los nombres de los militares, los nombres de los políticos, sí, pero los de allá de Estados Unidos, esos serían los interesantes. Por eso sale el abogado, no sé si lo viste. Sí, claro. Sale y le preguntan al abogado, oiga, cantó, y alguien le grita, le pagó a López Obrador, con esta obsesión que tienen con López Obrador, que es una verdadera sonzada hacerlo. Tontería, pero bueno. No, es un acto de valentía y de sí. patriotismo. Claro, sí, me imagino. Imagínate, el otro dice, lo del mayo se queda en el mayo, algo así, ¿no? Su frase de... Sí, es decir, no va a decir nada. Álvaro, a ver, ¿por qué por qué no le ofrecen, por ejemplo, un acuerdo al mayo para que empiece a hacer la lista de los militares de Estados Unidos y agentes de la CIA con los que él ha hablado en estos años? Digo, estamos hablando de un hombre que empezó en los 60s, o sea, lleva 40, 50, 60, al menos 65 años traficando drogas. Tiene una lista interminable seguramente de agentes de la DEA a los que ha visto seguramente y sobornado, de agentes de la CIA, de generales, de toda la lista de los que han permitido pasar toneladas, miles de toneladas en los puentes internacionales, en los aeropuertos de Estados Unidos. Es más, todo lo dirán contras, toda esa droga que entró en esos acuerdos por años, organizadas por la CIA, eran aviones que bajaban. ¿A dónde, Álvaro? ¿Dónde crees que bajaban los aviones del Irán contras? En las bases militares. Pues si no era una cosa de... No pasaba en maletines por el puente y alerta, aeropuerto, y un pobre cabrón que se metía 3 bolitas y ahí lo agarraron porque se estaban explotando en la panza. No. Este es negocio, hombre. De miles de millones de dólares. No es alerta aeropuerto, esos programas, ¿no? Gringos. Y entonces... Juan no sabía, pero traía 3 bolitas de cocaína en la bolsa. No, espérame. Estamos hablando que usaron aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para... En bases aéreas. En bases aéreas, pues ahí está todo publicado, hombre. Por eso fueron por Mata Ballesteros y se lo echaron, por eso hasta que cazaron a y luego todos los demás que están vivos, como el Mayo, como... Pues Caro mismo, hombre. Caro debería hablar, de decir... ¿Realmente con quién tenía acuerdos? Los acuerdos de verdad. Con los militares y con quiénes. Pero los gringos. Pues sí. Parte de la gran simulación que representa el tráfico de drogas a Estados Unidos para que lo consuman, para que las consuman los millones de adictos que allá les llegan sin ningún problema. No es que Ismael El Mayo Zambada o cualquier otro narcotraficante lleguen a la frontera y avienten los paquetes al otro lado del muro fronterizo, o que vendan desde ahí los sobrecitos de coca o las pastillitas de fentanilo. Pues a lo largo de la frontera está el muro que supuestamente haría imposible ya no solamente el tráfico de personas, sino el trasiego de drogas. Siguen llegando cargamentos a Estados Unidos y van a seguir llegando con independencia de si hoy se declara culpable Ismael El Mayo Zambada, como siguieron llegando después de que atraparon a Joaquín El Chapo Guzmán
y lo declararon cadena perpetua, como se dicen los fiscales de Estados Unidos que van a pedir para el Mayo Zambada. Y va a seguir fluyendo la droga a Estados Unidos, así sea el cártel de Sinaloa o cualquier otro, por una razón muy simple. Porque hay, ¿cuántos millones de adictos en Estados Unidos, Alejandro? ¿Quedan 60? Es un demonial. Y en la medida en la que haya ese mercado, pues va a seguir habiendo tráfico de drogas. Por más que hoy, políticamente, el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, diga que es un triunfo histórico, porque eso fue lo que efectivamente hoy se atribuyó justamente este acontecimiento. Dijo hoy la procuradora, la fiscal de Estados Unidos, Pamela Bondi, que pues es un triunfo histórico el de Estados Unidos con la declaración de culpabilidad de Ismael El Mayo Zambada. Dijo en conferencia de prensa esta señora, fiscal Pamela Bondi: el capo de la droga Ismael García, conocido como El Mayo, confesó una vida de crimen al servicio del cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera. Gracias al trabajo de nuestros agentes, El Mayo pasará el resto de sus días tras las rejas. Morirá en una prisión de Estados Unidos donde pertenece. Pues sí, dice efectivamente, Ismael El Mayo Zambada enfrenta 17 cargos por narcotráfico en Estados Unidos. Pero dijo hoy la fiscal de Estados Unidos que durante las últimas 3 décadas, El Mayo y sus cómplices hicieron billones de dólares cada año al suministrar drogas venenosas a Estados Unidos. Y agregó esta alta funcionaria del gobierno de Trump que el cártel de Sinaloa comenzó con la cocaína, pero bajo el liderazgo del Mayo incursionó en la heroína y fentanilo, cuyos precursores químicos vienen desde China. Y añadió: hoy marca una victoria crucial en la lucha continua del presidente Trump para eliminar por completo a las organizaciones terroristas extranjeras y proteger a los ciudadanos estadounidenses de las drogas y la violencia. Pura hipocresía, pero pues están presentando a Ismael El Mayo Zambada como un trofeo que va a ser obviamente otorgado a Donald Trump. Si te parece, Alejandro, vamos a escuchar lo que dijo la fiscal estadounidense Pamela Bondi sobre este día, que sí es un día muy relevante para los estadounidenses, para el gobierno de Trump. We're here to announce a landmark victory for the Department of Justice, our law enforcement partners, and the United States of America. As you've heard, drug kingpin Ishmael Zambada Garcia, also known as El Mayo, has confessed to a lifetime of crime in service to the Sinaloa cartel, a foreign terrorist organization. Thanks to the relentless work of our prosecutors and our federal agents, El Mayo will spend the rest of his life behind bars. He will die in a U.S. federal prison where he belongs. His guilty plea brings us one step closer to achieving our goal of elimination of the drug cartels and the transnational criminal organizations throughout this world that are flooding our country with drugs, human traffickers, and homicides.
Dichosos, y claro, y ahí estaba el director del FBI, claro, el director de la DEA. Sí, el director del FBI, Kash Patel, dijo también en esta conferencia de prensa conjunta que el trabajo del FBI no terminaba ahí, no. Seguiremos utilizando incansablemente todos los recursos a nuestro alcance para derrotar al cártel de Sinaloa y poner fin a sus operaciones de narcotráfico y la masacre que conlleva. Sí. Como si les importara tanto la vida de mexicanos después de que lo captura pues el ahijado del propio Ismael El Mayo Zambada para llevarlo a Estados Unidos. Y también Terence Cole, el director de la DEA, este personajillo que lo hemos recordado, estuvo implicado como soplón en el caso de Allende en Coahuila y las matanzas que eso produjo. Terence Cole dijo que el Mayo Zambada lideró uno de los cárteles más mortíferos del mundo, introduciendo fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina en Estados Unidos. Dijo: su declaración de culpabilidad demuestra que ningún jefe del cártel está fuera del alcance de la justicia. Al derribarlo, protegemos a las familias estadounidenses y cortamos el flujo de veneno. La DEA y nuestros socios no se detendrán hasta desmantelar todas las redes de cárteles. Y pues sí, siguió el desfile de funcionarios que evidentemente sí se anotan una victoria y pues eso va a implicar aumento de presupuesto. El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, que apalea a los mexicanos allá en Estados Unidos, Tom Leons, dijo: ahora uno de los narcotraficantes más prolíficos y peligrosos del mundo enfrentará la justicia por las vidas que ha robado y las ganancias ilícitas que ha acumulado. Esto es más que una victoria para el ICE, es una victoria para el pueblo estadounidense. Qué bonito. Pues sí, una victoria que es histórica como la están presentando en Estados Unidos, aunque también hay que decir que la propia Pamela Bondi agradeció al gobierno de México, al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por este asunto, una felicitación que envió la propia fiscal de Estados Unidos al gobierno de México por el caso de Ismael El Mayo Zambada.